Saludos, muy buenas noches. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Contacto 23. Un distinguido invitado del mundo de la política nos hace el honor de estar con nosotros en el día de hoy. Se trata del licenciado Atuey de Camps Jiménez, presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata. Señor de Camps, este programa es suyo. Tenga cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Que entro en posesión seguido. Siempre usted ha tenido una actitud proactiva, de avanzada, y eso es bueno, ¿eh? Eso te ha ayudado, ¿no? Gracias. Bueno, nunca he podido ser indiferente ante los problemas políticos y sociales. Y creo, en eso soy martiano, que el que ve un crimen cometerlo, por lo menos sin denunciarlo, se hace cómplice también. Y en ese sentido siempre he tratado de ser contestatario ante las injusticias y también proactivo cuando en definitiva se requiere construir, no destruir. Perfecto. Hablando de construcción, el día pasado oí que justamente usted andaba en esos pasos con una serie de dirigentes políticos, algunos de renombre, por ejemplo, el expresidente Hipólito Mejía, el también candidato o aspirante a la candidatura por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, Luis Abinader. Usted hablaba de que buscaba como una concertación, luego se habló también de Miguel y se ha hablado de otros dirigentes de partidos diversos, incluyendo los famosos partidos minoritarios. ¿Cómo va ese trabajo de búsqueda de unidad de la oposición que justamente en estos momentos hace tanta falta y que está muy a la desbandada y entonces no hay un equilibrio dentro de la democracia dominicana? Antes de responder, debo felicitarlo porque lo veo usted muy proactivo. También. En el Infoté. Sí, muchísimas gracias. Y eso es bueno, porque este país, todo lo que signifique educación y más educación técnica, debe ser aplaudido. Ese proyecto del Infoté fue una iniciativa de Henry Molina. Originalmente, correcto. Originalmente, sí. De quien habla, y yo me siento muy, muy satisfecho de que haya llegado una persona muy activa y que además cuenta con la simpatía del presidente. Yo estoy seguro que usted va a hacer mucho por esa institución y por las necesidades del país en ese sentido. Don Atuey hace referencia al Infoté, es un gran conocedor de la institución porque justamente durante la presidencia de la Cámara de Diputados que él encabezó fue cuando se aprobó la ley 116-80 que crea el Infoté. Pero ese no es el tema. Bien. El tema está tirado, bien, puesto bien en el escenario. Ya usted lo dijo. Yo creo que para sacarlos a ustedes del gobierno, a los peledeístas, usted se ríe como aquel que vendió al contado. Yo me río porque el día pasado tuve un problema con una PRDista porque vino a enrostrarme asuntos que no me corresponden. Yo estoy aquí, ¿por qué? Porque soy periodista y soy serio y te invité, y entonces tú vienes donde el periodista. Esto es proactivo. Esto no es exactamente. Y a ti una vez te pasó con María Elena Núñez. No. Sigue para adelante. No, eso fue al profesor Juan Bosch con Miguel Hernández. Ok. Pero bien, debo decirte lo siguiente, Rafael, que a quien confieso mis simpatías. Gracias, igual. Para poder sacarlo a ustedes del gobierno, no es tarea fácil. Por muchísimas razones. Primero, porque ustedes ya tienen un buen tiempo y porque además ustedes actúan con más disciplina que los partidos opositores a ustedes y han hecho provecho de eso. Y punto, sencillamente. Entonces, ¿puede una figura, dos figuras, lograr el hecho de derrotarlos o derrotar al PLD? No. Para eso se requiere, obviamente, una conjunción
de fuerzas. Y en esa tarea yo he visitado, me visitó primero Hipólito Mejía, el expresidente. Correcto. Fui a visitar al compañero Luis Abinader, a su casa. Fui a visitar al compañero Miguel Vargas, a su casa. Fui a visitar a su oficina y partido político, a Maspuy. Muy interesante. Muy interesante todas las reuniones con los personajes que te he mencionado. Estuve reunido con Guillermo Moreno, una fabulosa reunión, en donde estaba un nutrido equipo de su comité central y en donde estaba también un viejo amigo, un viejo dirigente político, Fidelio Despradel. He estado recibiendo, por ejemplo, en mi casa, a Amable Aristi Castro, que como usted sabe, salió del Partido Reformista. Presidente ahora de la estructura. De la estructura liberal, ahora parece que le cambió el nombre. Sí, Partido Liberal, la estructura. La estructura. Estuve con él muy interesante encuentro. Estuve con Minú Tavares Mirabal. Tavares Mirabal, la hija de Manolo Tavares y de una de las heroínas de este país. Y ¿quién me falta? Mañana voy a visitar al amigo dirigente sindical que está ahora con un partido creando, que llama, creo que primero Antonio. la gente, Antonio Marte, creo que llama primero la gente o algo así, Antonio Marte. Y voy a visitar a todo el que, en definitiva, estime, quiera participar en este gran encuentro. ¿Qué ha sucedido en estas entrevistas? Han sido profundamente positivas, receptivas. Yo quiero confesar aquí que tenía cierta aprensión por algunas figuras que han sacado unos porcentajes y que de algún modo a veces se encumbren. Exacto. Y no es fácil que aterricen. Entonces, a veces uno trata... Viven del sueño toda la vida. Exactamente. Yo saqué. Pero quiero confesar que todos los con los que me he reunido, todos están dispuestos a llegar a un acuerdo. Ahora, ¿cuál es el sector clave de esta unidad? Correcto. El sector clave de esta unidad es Miguel Vargas, Hipólito Mejía y Luis Abinader. PRD, originalmente. Lo que fue PRD, originalmente. Bien, y en esa dirección yo voy a seguir haciendo un esfuerzo. Fui a la casa de Hipólito, a la dacha que tiene en San Cristóbal. San Cristóbal, correcto. Nos atendió muy bien, por invitación, por supuesto, de él. Hasta con comimos. Hacía mucho que usted no comía con. No, lo como con frecuencia. Y unos mangos de la India. Muy famosos esos mangos del expresidente Hipólito Mejía. Claro, Hipólito me dice que tiene 180 variedades. Yo no me puse a contarlas. Pero usted también tiene sus variedades. Usted tiene su finca y cultiva. No, porque donde yo estoy, que por ahí, por el Higüero, no es bueno para los mangos. Okay. Él está en una zona privilegiada, la zona más seca. Y una zona manguera tradicionalmente. Exactamente, es manguera, menos húmeda, es la zona ideal. Yo lo que tengo ahí es hasta cierto lado un rito y una montañita que es respetado en términos de árboles, aunque haya habido algunos ladrones que se han prestado a tumbar árboles y por supuesto uno de esos camiones que entró con cierta tolerancia no le fue muy bien porque finalmente yo llegué en un momento como ese, pero bien. Sí. Volviendo a los encuentros.
Sí, usted habla de que están dispuestos a llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo sobre qué base? Por ejemplo, no puede ser un acuerdo tan simplista que sea para sacar a los PLDistas. Bueno, ¿En qué consiste? El hecho de que sea simplista, la palabra indica simple, fácil. Correcto, y no es fácil. Espérese, no es fácil. Simple, fácil. Si se hace muy largo, si se hace con muchos puntos, se convierte en complejo. Así es. Y entonces las pequeñas cosas en un país tan especial como este van a multiplicar la división. Lo primero que tenemos que hacer es el acuerdo simple de un par de puntos. Entonces, ya convencido de eso, entonces vamos a los detalles, pero tratando siempre de que todo lo que nos divida no sea un factor que se ponga como una contradicción fundamental, sino secundaria. Entonces, en esa dirección hay hasta hoy una actitud, pero por ejemplo, yo tengo que ser muy claro. Soy un convencido de que Miguel Vargas solo no gana, de que Luis solo no gana y de que Hipólito solo no gana. Así es. Tienen necesariamente que llegar a un acuerdo. Ellos son tres empresarios. El empresario se supone que tiene sentido pragmático. Lo de la praxis es una filosofía que el dios Mercurio en gran parte dirige al empresario. Ningún empresario cuando va a fracasar permanece con la empresa, no, o la cierra, la declara en quiebra o busca socios para que eche hacia adelante. Socio capitalista, socio técnico, socio con aportes de distinta naturaleza. Así es. Pero si no entienden eso, entonces ellos van a ser en gran parte los responsables, básicamente, de la continuidad del PLD en el gobierno. Sí, pero al margen de la continuidad, me imagino que ustedes lo ven también como una gran responsabilidad histórica. El hecho de que no puedan lograr esta unidad para obtener su objetivo. Así es. Es una gran responsabilidad. Entonces van a cargar dentro de su sector con una gran culpa, vamos a llamarla así. Bueno, vamos a estar claros y decirlo de modo muy claro. Van 5 derrotas en línea. Tan pronto y como se le ocurrió a Hipólito Mejía inventarse la maldita reelección. En el PRD eso ha sido obviamente pecado mortal y Peña Gómez fue el gran teórico de eso. Usted ha sido un gran abanderado en contra de la reelección. Así es. Usted ha sido un hombre de los pocos políticos dominicanos coherentes con ese punto. Así mismo es. No es normal ver un político con tanta coherencia para mantener una posición, porque en la política la coyuntura mueve mucho, pero los intereses también. Sin embargo, usted ha sido muy firme. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de la reelección? Ahí voy. Tú has tocado ahora un punto muy interesante. Yo soy hijo de un constituyente. Sí. Su padre formó parte del Congreso en 1963, en la época del gobierno del presidente Juan Bosch. Inicio de la democracia en República Dominicana. Y yo, padre real de la democracia. Bosch. Bosch. Así es. Y yo acompañé a mi padre a todas las sesiones y me sentaba en la segunda planta y oí perfectamente todo el desarrollo de esa constituyente. Bosch venía desde Cuba con una gran experiencia que fue la constitución del año 40 en la que él participó en La Habana. Creo que en la elaboración, cuando usted habla de que él participó. En la elaboración. En los años de Prío Socarrás. Sí, como consultor. Ahora bien, fíjate que Bosch prohíbe en esa constitución la reelección presidencial y vicepresidencial de por vida. Así está consignado en el 63.
Y recuerda que la revolución de abril, el 24 de abril, cuando Peña Gómez la anuncia, y bajo el liderato de Juan Bosch, lo que se planteaba era retorno a la constitucionalidad sin elecciones. Así es. ¿Por qué? Porque en este país no hay compartimientos estancos. En los Estados Unidos, el presidente de la República usa el avión número 1, que le corresponde al presidente, pero no lo puede usar para una campaña reeleccionista. Eso está sancionado, prohibido. Aquí, aquí en lugar de estar sancionado, es premiado. Y hay gobernantes capaces de usar no solamente eso, sino todos los recursos del Estado para lograr elegirse. Joaquín Balaguer, Leonel Fernández Reina y demás. Danilo Medina, señor presidente, fue ante la tumba de Juan Bosch en La Vega y juró que él no se iba a reelegir. No, usted no padece de amnesia voluntaria. No, pero no lo recuerdo ante la tumba jurando. Dos veces. Sí recuerdo en discursos. No. Incluso yo lo acompañé a la tumba de Bosch. Usted debe estar seguro que estaba fuera del país. No. Sí, Ese era seguro. mi trabajo. Seguro. Fue a la tumba de Juan Bosch. Sí, pero... Y juró. Pero continúe, está bien, juró ante la tumba de Bosch. Ahora bien, muchas veces las circunstancias crean situaciones. Así es, como en este caso. Por ejemplo, uno de los argumentos que usaba Hipólito Mejía era que los demás aspirantes en el PRD no pasaban de un 2%. Yo estoy seguro que eso el amigo Danilo Medina no lo está empleando. No, que no han pegado. ¿Por qué? Porque si hay voluntad presidencial, entonces empiezan a pegar. Claro, hay una coyuntura en el PLD, que aunque los PLDistas no lo confiesen por su disciplina, es muy interesante. Esa coyuntura ahora parece ser que está extendiéndose como la verdolaga, la consigna de que la fórmula presidencial norteamericana debía ser 8 años. 2 periodos y punto. En este caso, sí. Claro, esa es la antítesis de lo que Peña Gómez y quien habla y otros más escribimos, porque el problema es que la reelección por el periodo inmediato genera conflicto de intereses. La reelección con un periodo de descanso. Esa es su posición. Espérate. 4, no 4. Que la fórmula venezolana en gran parte prestigió y demás. Y la forma venezolana en un periodo democrático, o sea... Periodo democrático, exactamente. Prestigió. Era una garantía. Vamos a estar claros que cuando Peña Gómez cae en el gancho histórico de proponer el balotaje, la segunda vuelta, y plantear un 40%, y haber llegado a un arreglo peledeístas y balagueristas para que fuera un 50%, el que se requiriera para poder ganar, obviamente, ahí vinieron las dificultades contra el propio Peña Gómez, que fue quien la propuso. Ahora bien, hoy por hoy, Danilo pudiera perfectamente decir, bueno, yo no voy a aspirar. No porque la Constitución me lo prohíba, porque eso no es problema para un presidente, para nada. Entre otras cosas, porque por la ruta que se va, actualmente la oposición no sacaría en la presente circunstancia desunida ni siquiera la mitad de lo que tiene actualmente. Aparte de eso, no sacaría un senador en todo el país. Entonces, en esas circunstancias no es difícil
Y lo más probable es que los diputados le bajen también. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, pero... Los diputados bajan por debajo de la mitad actual. Entonces, no es difícil que con alpiste y sin alpiste el canario cante y endose una reelección. No es difícil. No, no, no es. Pero aún más, no es difícil tampoco. Aunque usted oiga lo contrario, se lo dice la voz de la experiencia, no la voz de la acción práctica, porque yo he tenido una marcada posición en relación con eso. Claro. Pero le puedo decir firme a usted, que Eulogia Familia, que Rafael Gamundi Cordero, Eulogio, una gran PRDista, también firme. Miembro de nuestro partido. Rafa Gamundi. Miembro de nuestro partido. PRCDista. Bien, Rafa Gamundi. Y 4 o 5 compañeros de 37 que habían inicialmente. Se portaron firmes y resistieron los cañonazos de grasa que tendía a persuadirlos para que endosaran la reelección presidencial. Pero Hipólito Mejía fue eficiente persuadiendo con unos cañoncitos a 11 PLDistas, un senador y 10 diputados. Algunos de ellos no están vivos. No. Y yo, por razones de respeto, no lo voy a mencionar por su nombre, pero lo puedo mencionar por su nombre. Entonces... Pero no está mal recordar la historia. Sí, pero no vivos quiero. y no vivos. Ay, Porque ha sido un problema nuestro también, sí, no escribir la historia moderna, contemporánea, porque están vivos los familiares, están vivos. Entonces lo que hacemos es que no callamos, como decía usted cuando se refería a que era martiano, sino no nos hacemos cómplices, pero permitimos que la historia se tergiverse, porque entonces la cuentan los que no la conocieron. Bien, pero está ahí. No te convencí. Está ahí, me convenciste, pero ahí está en los periódicos. Bueno, tengo que mencionar a un compañero que murió al lado de Danilo, en Puerto Plata. Mi gran hermano y amigo. Cheche Luna. Correcto. ¿Tú entiendes, por ejemplo? Un gran amigo, una persona a quien yo también tuve mucho afecto por él. Se fajó por Danilo. Cuando mencionar y hacer campaña para Danilo, al igual que lo que tú hiciste, era una mala palabra. No como es ahora. Una bendición. No, Danilo se ha movido bien y ha podido el hombre ha trabajado bien. Convencer. Sí. Una serie de sectores. Pero bueno, si eso lo pudo Hipólito, ¿por qué Danilo no va a poder? Que Leonel Fernández Reina tiene un gran capital que se blindó y que como tal no va a dejar que su gente... Mentira. Mentira. Si el presidente quiere, persuade. ¿Por qué? Si el presidente quiere, puede. Perfecto. Puede perfectamente. Y eso no es problema. Pero yo pienso que el presidente Danilo Medina hizo su trabajo. No le corresponde a él continuar. Los demás deben echar ese pleito. Pero... El presidente Medina ha cumplido y cumple a cabalidad con todo lo que ha prometido y todo lo que ha hecho para un buen gobierno. Si yo registro las entrevistas de los PLDistas, tú eres el único que yo he oído con esa actitud tan vertical y radical. Y obviamente, inteligentemente, la montura la lanza a aquellos que en definitiva tendrían que defender una victoria para continuar en el gobierno, porque el tsunami quirino ha creado una circunstancia nueva totalmente en el país. Así es. Vamos a pausar y entonces cuando retornemos continuamos conversando con nuestro invitado, el licenciado Atuey de Camps Jiménez.
Continuamos en Contacto 23 con la presencia del dirigente político Atuey de Camps Jiménez. Yo quiero felicitarle por la actitud positiva, convincente, firme de cómo usted se expresa sobre los diferentes acuerdos en busca de una unidad, encuentros, en busca de una unidad que usted ha tenido con diferentes dirigentes políticos de la oposición. ¿Por qué lo felicito? Porque realmente yo creo que hace falta hombres como usted y mujeres también, con esa seguridad, con esa forma de actuar, porque es la única manera de lograr el éxito. Ahora bien, en la oposición, en lo que está en la oposición en estos momentos, siempre se ha actuado de esa manera, incluso se llega a pactos en base a esa firmeza, pero los pactos entonces se deshacen en la realidad. Y usted sabe, porque usted es un maestro de la política dominicana, por ejemplo, el mismo caso de Hipólito y de Abinader. Yo no sé de política, pero yo creo... Ah, ¿usted no sabe de política? No, yo no sé nada de política, pero yo creo que no andan bien. Pero salieron bien, pero inmediatamente. En la escuela de cuadro del Partido de la Liberación Dominicana. No, yo no tengo formación política. Usted ha sido profesor ahí. Dele para adelante. Y ahora Infotec, mira, Rafael. Infotec, acuérdate que es formación técnica profesional. No hay técnica que no tenga su ideología. Tira para adelante. Rafael, tú has dicho algo muy interesante. Estos pactos a veces se quedan en la letra y no cuajan en las realidades. Sí, ese es un riesgo. Ahora, yo quiero decirte que no quiero quedarme con el remordimiento de que pude haber hecho una diligencia y no la hice. Yo voy a un supermercado, estoy en la calle, me agarra un compañero y me dice, ay, Atuey, estamos cansados de estos PLDistas. Vamos a ver qué hacemos. Digo, mire, yo no estoy cansado de mi amigo Rafael Ovalle, yo estoy cansado de algunos PLDistas. Por favor, y del presidente Danilo Medina, usted no está cansado. Es una gran persona. Son grandes amigos. Así es, una gran persona. Y deseo que se recupere del tema este de la urticaria que tiene. Anoche estuve trabajando con él y está muy mejor y muy positivo. Magnífico. Entonces, en esa dirección, paso a señalar, cuando ustedes lograron llevar a Juan Bosch a aquel matadero electoral, que le levantaron la mano, no obstante el Alzheimer del profesor Juan Bosch, que lo digo porque mi padre también falleció de eso. Ustedes lograron convencer a Balaguer, que a su vez dijo que si él no iba, no había acuerdo. Convencer a Balaguer y dieron el salto hacia el poder. Y Balaguer los apoyó. A mí me tocó tener varias conversaciones por recomendación de Peña Gómez con el doctor Balaguer y lograr el acuerdo en el desacuerdo, de modo y manera que cuando un grupo de PLDistas destacados fue a ver al doctor Balaguer, el doctor Balaguer le dijo, con el fin de que se revisara e impugnara la elección de Hipólito Mejía porque no había sacado un paréntesis, sus encuentros con Balaguer fueron muy publicados, muy seguidos por los medios de comunicación y hasta se llegó a decir que usted era ahijado de Balaguer. Eso no es verdad. Yo fui ahijado de Ernesto Lamasa y yo conocí al doctor Balaguer, que lo mató Trujillo, y yo conocí al doctor Balaguer. Ernesto era tu padrino entonces. Sí. Hermano de los de la masa, de don Antonio, de Tabito. Y el otro padrino fue el fundador del PLD, Juan Bosch. Bosch. Padrino mío de graduación. Ahí están las fotos.
Entonces, de graduación en la universidad. Sí, obviamente, entendí. Por supuesto, sería el primer caso de que un padrino como Balaguer me metiera 19 veces preso y 3 golpeadas. En política se ve de todo, y usted lo sabe. Ay, pero viejo, no. Y con Balaguer se vieron muchas cosas. Sí. Y usted fue testigo, protagonista y actor principal. Pero, no principal, pero sí actor. Sí, sí, usted secundario, tal vez. No, acuérdese que usted fue presidente de la FE. Y ahí en la lucha del medio yo la presidí. Gracias. Correcto. Pero bueno, yo conocí a Balaguer en el año 79 y el PRD llegó al poder en el 78. Personalmente usted lo conoció en el 79. En el 79. Okay. ¿En qué momento? Y paso la historia a decirlo. Andaba en el jeep que tenía con Peña Gómez y acababan de allanar a Fernando Álvarez Bogar. Y me dice Peña Gómez, ¿tú te atreves a acompañarme a ver a Fernando Álvarez Bogar? Pero cuando eso Fernando aún era reformista. Claro. 79, claro. Claro. Digo, yo odio a Peña Gómez, pero Fernando es tu hermano, vamos. Dice él. Además punchando a tu ahí. Exacto. Dice él, no le va a gustar a Antonio Guzmán. Ese no es mi problema, Peña. Punto. Vamos para allá. Cuando llegamos, Fernando Álvarez Bogar estaba con Faustico Sicar. Moya. Y me dice Fernando Álvarez Bogar, estaba un poco nervioso. Acababa de allanar el fiscal del distrito, Julio Ibarra Río, mi hermano Julio Ibarra Río. Y le dice, Fernando, a Peña Gómez, Peña, don Antonio va a hacerle la contra a Tuey y está mandando a su hija y al yerno a ver al doctor Joaquín Balaguer. Sonia y José María Hernández. Sí, exactamente. Fallecido. A ver al doctor Balaguer. Fallecido. José María. Sí, claro. Él. Y afortunadamente Sonia muy viva. Digo, gozando de salud. En salud. Bueno, y entonces me explica Fernando Álvarez Bogar de 2 visitas o 3 que había hecho Sonia y el esposo, que era secretario administrativo de la presidencia, y ella subsecretaria, viendo a Balaguer. Entonces, yo le pregunto a Peña Gómez, digo, ¿qué tú crees? Yo no conozco a Balaguer, Fernando. No lo conozco, nunca lo había hablado con él, ni nunca lo había saludado ni nada. Entonces dice Peña Gómez, ve. Digo, Fernando, ¿cómo voy? Y no tengo su contacto. Digo, no, con Faustico. Digo, ¿ah? Faustico está casado con una prima hermana mía. Vegana. Con Isa Sánchez de Camps. Yo me acerqué mucho a Faustico en la época, yo era periodista en el periódico El Nacional, trabajaba y cubría el Senado. Entonces Jiménez Mesón, Faustico, Sicar Moya, ese grupo. Exacto. Pues óyeme, Rafael, historia patria. Y digo yo, bueno, pues a la diligencia. Yo estoy creyendo que en 3 días, 4 días. Cuando me voy para la casa que dejo a Peña Gómez, me dice, mi oye, yo te agradezco esto. Mira lo contento que se puso Fernando, que estaba muy preocupado, muy asustado. Digo, Fernando es tu hermano. Cuando llego a la casa, como a la hora me llama Faustico. Mañana a las 9 te paso a buscar. Digo, ¿qué pasó? El doctor Balaguer te va a recibir. Bien. ¿Palacio? No, en su casa. En su casa. Fui, acuérdate que estaba en oposición. Ah, era 79, don Antonio sí. Presidente desde el 16 de agosto del 78. Correcto. Y usted era ministro. Estoy hablando del 79. ¿Usted era ministro? No, yo era diputado y había sido director por 1 mes y medio de Radio Televisión Dominicana. Correcto. Cuando yo permití en Radio Televisión Dominicana que pasara la entrevista de Jorge Puello, el MEN, y Plinio Otro gran amigo, el MEN. Y Plinio Mato Moquete, don Antonio me llamó y me dijo,
hay que parar eso porque tengo la presión militar y empresarial. Y yo le dije, no, yo no lo puedo hacer, don Antonio. Don Antonio. Porque, entre otras cosas, no voy a pasar en la historia de este país como sepulturero de la libertad de expresión. Hay gente que ha sido sepulturero del 14 de junio, pero nadie me va a ver a mí como sepulturero de la libertad de expresión. Ahora bien, si Plinio Mato Moquete y Jorge Puello Hermén violan la ley de difusión y expresión del pensamiento, entonces yo sí lo saco. Pero así no, don Antonio. Además, vamos a estar claros, don Antonio, en el programa de Guillermo Gómez, yo dejé pasar una entrevista de Víctor Gómez Vergés atacando al gobierno y punto. Tampoco lo impedí, entre otras cosas, porque tengo ese criterio. Dice don Antonio, pero es que tengo mucha presión. Digo, no, eso tiene una solución, don Antonio. ¿Cuál? Mi renuncia ahora mismo, irrevocable. Y usted coloca a quien usted quiera, pero le voy a dar una opinión. Deje que pase el programa, porque el programa es mañana. El programa es mañana. Dice, no, pero tú vas a renunciar. Digo, sí, don Antonio, acuérdese que es honorífico, una, y que además yo lo he hecho por usted. Este sacrificio. Claro, obviamente. Bien. Entonces, dice, bueno, pues hay que buscar a una persona. Digo, no, vamos ahora mismo a buscar. Digo, ahí hay un compueblano suyo, casado con una mujer con mucho mérito, ciega, pero hacedora de dulce, picha. Me estoy refiriendo a Bruno Pimentel, programa adulto para persona adulta. Don Bruno Entonces, Pimentel. yo recomiendo a Bruno. Y don Antonio lo aceptó. Me fui a la Radio Televisión Dominicana, organicé mi escritorio y a las 11 de la noche llamo a Bruno Pimentel. Digo, mira, a ti te van a designar el presidente Guzmán, director de Radio Televisión Dominicana. Radio Televisión Dominicana me debe 300 pesos. No me lo voy a cobrar ahora, pero 4 meses después que tú estés ahí, tienes que pagármelo, porque ahí están los recibos. Pero yo no sé a tú de qué tú me estás hablando, yo no te preocupes. Él no lo sabía, ni don Antonio había tenido tiempo de decírselo. Y yo había quedado en relación con eso. Y en honor a la verdad, el padrino de mi padre, el padrino, a propósito de padrino, era don Silvestre Guzmán. Hermano de don El Antonio. papá de don Antonio. El papá. El papá de don Antonio. Bueno, pues te sigo diciendo. Entonces, llegó a las 9 de la mañana a donde el doctor Balaguer. Doctor Balaguer, mucho gusto. Oh, señor de Camps, yo le tengo una gran admiración. Yo recuerdo esa lucha que usted le dio por la universidad. Digo, doctor Balaguer, yo nunca quise verlo porque estaba convencido de que usted sabía demasiado y yo era muy torpe y podía ser enredado con su sabiduría. No le dije... Relajado o rebajado. Enredado. Ah, enredado con su sabiduría. Claro, le estoy diciendo, usted me engaña, usted me Sí, fatiga, claro, claro. pero lo hago con cierta elegancia. Digo, pero no obstante eso, usted ha sido profesor mío. ¿Cómo? Usted ha sido profesor mío. No solamente porque estudié con el texto suyo la literatura del 4º año del bachillerato. Ah, ok. Dice, ese es un libro. Y le había leído El Cristo de la Libertad que lo obligaba. Claro, ese es un libro que yo escribí rápidamente. Digo, no, es un gran libro, doctor Balaguer, es un gran libro. Tengo que reeditarlo, tengo que hacer una serie de cosas. Bueno, le digo, mire, doctor, yo voy a ser presidente de la Cámara de Diputados. No necesito sus votos. ¿Cómo? Que no necesito sus votos. Yo sé que don Antonio, en interés de derrotarme, ha enviado a su hija y su yerno. Es una mujer muy bella, dice Balaguer. Digo, sí, cómo no, y muy inteligente, doctor. Es decir, su hija la ha mandado. Esto, Sonia, Sí, sí. que lo procure, porque esta es la historia real de esa parte. Entonces Balaguer me dice, sí, yo he tenido 2 o 3 visitas de ellos, y me han ofrecido la vicepresidencia de la Cámara y demás. Digo, yo no le puedo hacer esa oferta.
en absoluto. Yo lo que sí le voy a garantizar a usted es que voy a ser presidente de la Cámara de Diputados y que los expresidentes de la República van a tener el tratamiento que merecen en una democracia. Y no porque usted me lo está pidiendo, sino porque en definitiva yo entiendo eso. Es decir, usted y Juan Bosch van a tener. Yo le agradezco. Caramba, pero ¿qué yo puedo hacer para ayudarlo? Digo, no tiene que nada, doctor Balaguer. Para hacer corto esta explicación. Me fui, me despedí, 45 minutos. Y 2 días después me visitaron balagueristas pidiéndome posiciones. Yo dije, no puedo. Y efectivamente lo derroté a don Antonio y me impuse como presidente de la Cámara de Diputados. Una de mis primeras medidas fueron duplicar el sueldo de los diputados, duplicar el sueldo de los expresidentes de la República, regularizar el estatus de pasaporte diplomático, regularizar el estatus también de que no pasaran de la numeración 200, porque estaban por allá lejísimos y demás. Y bueno, entonces organicé en las comisiones, organicé una serie de cosas que fueron vitales, actualicé el boletín de la Cámara, la biblioteca de la Cámara, modernizó, el restaurante de la Cámara. Y democratizó. Y democraticé, exactamente, en beneficio de la democracia. Entonces, el doctor Balaguer, las veces después que yo lo vi, usted lo que ha hecho es una revolución. Ahora anda detrás de mí muchísima gente por ser diputado. Quiero decir que la experiencia del doctor Balaguer es una cosa muy seria, pero muy seria. Fallece la señora Nivar, diputada por San Cristóbal, y hay 6 diputados, 6 aspirantes al cargo, desde mi amigo José Eduardo Lejera, muchos otros más. Y Balaguer me manda como 4. Nora Nivar. No, doña Nora Nivar. Bueno, Balaguer me manda como 4 o 5 cartas. Balaguer está en Nueva York haciendo recomendaciones. Entonces yo decido llamar a Balaguer. Doctor, yo tengo aquí la necesidad de la sustitución de doña Nora Nivar. Y usted me ha mandado 4 o 5 cartas para sustituirlo. Entonces yo quiero preguntarle cuál es el sustituto. El elegido, exactamente. El elegido. ¿Usted me la puede leer? Digo, sí, con mucho gusto. Se la leo. Y es así. ¿Y quién usted cree que debe ser? ¿A mí? Digo, no, doctor. Ese es un asunto de su responsabilidad, doctor. Pero como es un hombre muy sabio, yo le digo, aunque yo tengo aquí a mi lado a José Osvaldo Lejer, que es una gran persona, entonces yo le pongo el colchoncito a José Osvaldo Lejer. Claro. Dice, entonces usted cree que es José Osvaldo Lejer el ingeniero, el que debe ser. Doctor, yo no he dicho eso. Yo lo que estoy diciendo es que tengo al lado mío a José Osvaldo Lejer, pero que voy a colocar en la agenda al que usted diga. Y José Osvaldo Lejer. No, ya yo he dicho que está ahí. No, obviamente, yo sé, pero fue el elegido finalmente. Claro. Porque era... Claro. La palanca. Déjame decirte, hubo 4 sometimientos contra el presidente de la Cámara de Diputados de los reformistas que no salieron. Si a mí me sometieron y demás. Claro, no hubo juicio, ni mucho menos. Esa es la historia de mi conocimiento del doctor Balaguer en el año 79. Es decir, yo lo conozco siendo gobierno. Ahora bien, cuando fui ministro de la presidencia, con el concurso de la autorización de Salvador Blanco, le brindé todas las facilidades para que el carro llegara al avión. Para que hasta el mismo avión, las rampas. Sí, y de todo lo que él necesitó. Una vez murió una de sus hermanas y había que sacar de los pasajeros dominicanos para poder darle el espacio y la oportunidad. Y yo llamé y dije, premien a 3 o 4. Exacto. Y en definitiva, creen el denle espacio. prioridad, denle el espacio.
Y bueno, se hizo. Y él agradeció ese tipo de situaciones. Vamos a pausar de nuevo y entonces cuando retornemos continuaremos con nuestro invitado, el licenciado Atuey de Camps Jiménez. Continuamos en Contacto 23 con la presencia del licenciado Atuey de Camps. Nos quedan pocos minutos. Usted ahorita hizo más o menos creó un escenario y hablaba de la importancia de la unidad de la oposición para sacar a los PLDistas del gobierno. Que es una necesidad, ¿eh? Pero me gustaría ¿Usted me oyó? ver... No, estoy preguntando si me va la idea. Ah, está bien. Señor Mayor, Atuey. Muy bien. Me gustaría ponerlo... Sordo, mudo y ciego. A que se la juegue en un escenario hipotético del 2016. Todavía estamos en un periodo de definiciones, en un periodo un poco complejo, convulso. Sí. ¿Cómo ve el 16? Mira, si no hay unidad de la oposición, usted del PLD sigue. Como Johnny Walker, vaya el anuncio, sigue. Si hay unidad, ustedes van a ser derrotados. ¿En cuáles escenarios? ¿O habría un solo escenario? Que sería la oposición que derrota al PLD. Sí, así sería. No está siendo muy cerrado. No habrían otras opciones. ¿Cómo se mueven las fichas? ¿Cómo se moverían? Estoy hablando si la oposición se unifica y la oposición unificada derrota al PLD. Y no si sería... no la derrota. ¿No sería difícil cuando usted habla, por ejemplo, de Hipólito, de Abinader, Miguel Vargas, Max Puig, Guillermo Moreno, Fidelio Despradel, Amable, Aristicastro, Minuta, Vares Mirabal, Antonio Marte, todos estos egos? Me faltó Eduardo Estrella. Eduardo Estrella, también, un gran hombre también. Un gran hombre. Todos estos egos, todos estos liderazgos. Es difícil, tiene un común denominador. ¿Cuál sería? ¿Usted lo sabe? No, yo no sé nada. La derrota del PLD. La derrota del PLD. Pero ¿cuál sería el candidato desde su punto de vista? No, desde mi punto de vista sería estúpido yo meterme en opinar sobre el candidato. Yo tengo a mi lado aquí. Sí. ¿A quién? A José Waldo. No tengo de la oposición al lado. No, sería estúpido de mi parte ponerme a elucubrar sobre alguien. Ahora lo que hay que hacer es producir acercamiento. Ahora bien, si Miguel, si Hipólito, si Luis y si otros sectores que ya hemos mencionado no entienden eso, entonces bueno, que siga la fiesta. Seguirá el PLD. Y en ese sentido... Pero al país no le ha ido tan mal con el PLD, porque incluso quieren que Danilo continúe. Entonces la cosa no está tan mala, tú. Bueno, déjame decirte lo siguiente. Yo tengo que ser sincero. Danilo no lo ha hecho mal. Pero Danilo ha estado surciendo, poniendo remiendos. Surciendo, sí. Porque en definitiva no ha encontrado los recursos. Él dijo que el maletín que encontró lo que tenía eran muchas deudas y facturas de deuda. Que ha ido pagando bien, ¿eh? Si usted lo dice, usted está más enterado que yo. Ahora, sí ha tenido que coger... Pagó la deuda. Sí ha tenido que coger mucho prestado. Y he tenido que emitir muchos bonos para pagar la deuda. Pero ha pagado. Y pagado una serie de cosas. Pero ha actuado con responsabilidad en relación con el tema, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Y por supuesto, ante el desastre de la anterior administración, ha volado alto y no ha caído en el fango y demás. Entonces, no quiero, por respeto a ti, seguir hurgando sobre situaciones que no son simpáticas y que el país conoce y que me ha oído.
Y el tiempo se no terminó. Sí, entonces, en esa dirección, yo tengo la firme convicción de que los que generan la continuidad del PLD es la oposición, porque no es la brillantez de los PLDistas. Así es.